Again, I just want to say Happy Easter. Bueno, solo queremos decir feliz Pascua. He is risen. Él ha resucitado. That's hard bilingually. Yeah. Well, it is just a joy to celebrate the resurrection with you all. Es una alegría celebrar la resurrección con todos ustedes. Everything that we have been walking through during the season of Lent, Todo lo que hemos vivido durante la Cuaresma, everything we've been talking about during Holy Week, todo lo que hemos estado comentando durante la Semana Santa, Palm Sunday, el Domingo de Ramos, Good Friday, el Viernes Santo, all of it reaches its culmination today todo ello culmina en hoy, as we celebrate the resurrection. al celebrar la resurrección. This is the most important day of the year. Es el día más importante del año. In fact, the Apostle Paul goes so far as to say De hecho, el apóstol Pablo llega a decir that if the resurrection isn't true, que si la resurrección no es cierta, if Jesus wasn't raised from the dead, si Jesús no resucitó de entre los muertos, then everything else about Christianity is totally meaningless. entonces todo lo demás sobre el cristianismo carece totalmente de sentido. For followers of Jesus, Para los seguidores de Jesús, the resurrection of Jesus holds everything else together. la resurrección de Jesús es lo que mantiene unido todo, And without it, everything else falls apart. y sin ella todo se desmorona. And the question is, Y la pregunta es, why? ¿por qué? What does the resurrection of Jesus really mean? ¿Qué significa realmente la resurrección de Jesús? And why does it matter for us as people living 2,000 years later? ¿Y por qué es importante para nosotros que vivimos 2000 años después? Now, we're going to answer those questions as we wrap up our series today in the book of John, Vamos a responder a esas preguntas al concluir hoy nuestra serie con el libro de Juan, which we've been calling Don't Forget. que hemos titulado No olvidéis. Throughout this series, we've been talking each week about the last words that Jesus says to his disciples. A lo largo de esta serie hemos hablado cada semana de las últimas palabras que Jesús dice a sus discípulos Before his arrest and crucifixion. antes de su arresto y crucifixión. Well, in our passage for today, Y en nuestro pasaje de hoy, his arrest and his crucifixion have already happened. el arresto y la crucifixión ya han pasado. And the disciples are now living in a new world, Y los discípulos viven ahora en un mundo nuevo, a new world that Jesus has created. un mundo en que Jesús ha creado. The revolution has come. La revolución ha llegado. Jesus was dead, Jesús estaba muerto, now he's not, pero ya no. and everything that the disciples thought they knew has been turned upside down. Y todo lo que los discípulos creían saber sobre el mundo se ha puesto patas arriba. And in our passage for today, Y en nuestro pasaje de hoy we are given one more interaction that Jesus has with his disciples in the book of John. se nos presenta una interacción más que Jesús tiene con sus discípulos en el libro de Juan. There is one more thing that Jesus does not want his disciples to forget. Hay una cosa más que Jesús no quiere que sus discípulos olviden. And he is so determined that they don't forget it Y está tan decidido de que no lo olviden that he says it 3 times in our passage for today. que lo dice 3 veces en nuestro pasaje de hoy. In the span of 7 verses, En el transcurso de 7 versículos, Jesus says the same sentence 3 times. Jesús repite 3 veces la misma frase. Peace be with you. La paz sea con vosotros. And as he does so, Y mientras lo hace, he is reminding us, nos recuerda, don't forget, no olvidéis, because the resurrection is true, por como la resurrección es cierta, you can have peace. pueden tener paz. He reminds us that because the resurrection is true, Nos recuerda que como la resurrección es cierta, our lives do not have to be marked by the violence las vidas no tienen que estar marcadas por violencia, and by the uncertainty incertidumbre and the anxiety y la ansiedad that seems so omnipresent in our world today. que parecen tan omnipresentes de nuestro mundo actual. Because the resurrection is true, Como la resurrección es cierta, we can have peace. podemos tener paz. So let's read our passage for today Así que vamos a leer nuestro pasaje de hoy and talk briefly about 2 reasons that we can have peace through the resurrection. y hablamos brevemente de 2 razones por las que podemos tener paz gracias a la resurrección. First, En primer lugar, Jesus really is who he says he is. Jesús es realmente quien dice ser. And second, Y segundo, sin and death have lost. el pecado y la muerte han perdido. So let's read our passage for today. Así que leamos nuestro pasaje de hoy. We will be in John chapter 20. Vamos a Juan capítulo 20. We'll start in verse 1, Empezamos en el versículo 1, read for a bit, leemos un poquito, then we'll jump a bit, luego saltamos un poco then we'll jump again. y luego saltamos más.
So we're on page, what page? Estamos en la página 841 In the Spanish Bibles, en sí, en las Biblias de español, but it will also be on the screen. pero también va a estar en la pantalla. Vamos. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más deprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con vosotros, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis sus pecados les serán perdonados. A quienes no se los perdonéis no se los serán perdonados. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con vosotros. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Amen. Amén. Two reasons that we can have peace Dos razones por las que podemos tener paz because of the resurrection. por la resurrección. Number one, Número 1. Jesus really is who he says he is. Jesús es realmente quien dice ser. The four biographies of Jesus that we have, Las cuatro biografías de Jesús que tenemos, the Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, record three separate times registran 3 ocasiones distintas when Jesus very clearly told his disciples that he was going to be killed en la que Jesús dijo muy claramente a sus discípulos que iba a ser asesinado and then raised from the dead. y luego resucitaría. 3 times, very clearly. 3 veces, muy claro. And beyond those 3 times, Y más allá de esas 3 veces, Jesus makes many other less explicit allusions Jesús hace muchas otras alusiones to the fact that he will die and rise again. al hecho de que morirá y resucitará. This was not a secret. Esto no era ningún secreto. Jesus knew that he was going to die, Jesús sabía que iba a morir and he knew he was going to be resurrected. y sabía que iba a resucitar. He had talked about it over and over. Lo había mencionado una y otra vez. This was the plan. Ese era el plan. And because this is true, Y como esto es cierto, I love the detail that John gives us in verse 9. me encanta el detalle que Juan nos da en el versículo 9. When Peter and the other disciple arrive at Jesus' tomb, Cuando Pedro y el otro discípulo llegan al sepulcro de Jesús, John says, Juan dice: they still did not understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead. aún no habían comprendido por las escrituras que Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. Even after all of Jesus' warnings, A pesar de todas las advertencias de Jesús, apparently, aparentemente, the disciples are completely caught off guard by all of this. los discípulos estaban totalmente desprevenidos. They have no idea what's going on. No tenían idea de lo que estaba pasando. And that just makes me feel so much better about myself. Y eso me hace sentir mucho mejor conmigo mismo. We don't know if it's because they didn't want to hear what Jesus had been saying, No sabemos si era porque no querían escuchar lo que Jesús estaba diciendo or because they thought that Jesus had been speaking metaphorically. o porque Jesús estaba hablando en metáforas, But for some reason, pero por alguna razón the disciples were totally unprepared
Los discípulos estaban totalmente desprevenidos for the death and the resurrection of Jesus. ante la muerte y resurrección de Jesús. But what they were going to find out Pero lo que iban a descubrir is that Jesus hadn't been joking. es que Jesús no estaba bromeando, He hadn't been speaking in metaphors. no estaba hablando en metáforas. His plan was to really die El plan era realmente morir and then really rise again. y luego resucitar de verdad. He really was the king who had come Él era realmente el rey que había venido to bring God's kingdom. a traer el reino de Dios. He really was coming to overthrow evil and death. Realmente venía a derrotar el mal y la muerte. He really was who he said he was. Realmente era quien decía ser. And because that's true, Y como eso es cierto, you and I can trust him. tú y yo podemos confiar en él. When I was a teenager, Cuando era adolescente, my grandmother started doing something quite funny. mi abuela empezó a hacer algo un poco gracioso. This is my grandmother. Esa es su abuelita. My grandmother started giving me parenting advice Su abuela le empezó a dar consejos de crianza. when I was 13. Cuando tenía 13 años, Now, I don't know what she was worried about no sé exactamente de lo que se preocupaba, because I was 13, porque tenía 13, but she said to me on more than one occasion, pero me dijo en más de una ocasión, Andrew, remember, Andrew, recuerda, one day, un día, if you have kids, si tienes hijos, you have to say what you mean tienes que decir lo que piensas and mean what you say. y pensar lo que dices. She told me that multiple times. Me lo dijo muchas veces. And as a 13-year-old, I would just sort of nod my head. Y como un niño de 13 años, yo solo sentía la cabeza. Okay, Susu. Vale, Susu. That's what I called her. Así es como le llamaba. But what Susu meant Pero lo que Susu quería decir is that if a kid is going to trust you, era que si un niño, querías que un niño confíe en ti, they have to know that if you say something, tiene que saber que cuando tú dices algo, it's true. es verdad. If you say, that's the last cookie, Si dices, esa es la última galleta, it needs to be the last cookie. tiene que ser la última galleta. If you say they can go down the slide again, Si dicen que puedes volver a tirarse del tobogán, you need to let them go down the slide again. tienes que dejarlo tirarse por el tobogán. And Susu's point Y el punto de mi abuelita was that the easiest way to undermine trust era que la forma más fácil de debilitar la confianza is to say one thing es decir una cosa and do another. y hacer otra. And apparently, this was very impactful for me as a 13-year-old Y aparentemente esto me impactó mucho como un niño de 13 años, because I still remember it. porque todavía lo recuerdo. And the good news Y la buena noticia is that we can trust Jesus es que podemos confiar en Jesús, because Jesus does what he says he's going to do. porque Jesús hace lo que dice que va a hacer. The resurrection is the ultimate demonstration La resurrección es la demostración definitiva of the truth that there is nothing, not one thing, de la verdad de que no hay nada, ni una sola cosa, that can keep Jesus from doing what he says he'll do. que puede impedir que Jesús haga lo que dice que hará. Not even something as definitive and final as death Nada ni siquiera tan definitivo y determinante como la muerte can keep Jesus from doing what he says he'll do. puede impedir que Jesús haga lo que dice que hará. The resurrection is proof of that. La resurrección es prueba de ello. And what that means Y es lo que significa is that we can trust every promise of Jesus es que podemos confiar en cada promesa de Jesús that we read in Scripture. que hemos leído en las Escrituras. When Jesus says to us, Cuando Jesús nos dice, don't worry, the Father takes care of you. no se preocupen, el Padre cuidará de ustedes. Or when he says, your sins are forgiven. O cuando dice, sus pecados están perdonados. Or when he says, I am with you always. O cuando dice, estoy con ustedes siempre. Or when he says, come to me and I will give you rest. O cuando dice, vengan y yo os daré descanso. We can trust him. Podemos confiar en Él. Every single promise of Jesus Cada una de las promesas de Jesús is trustworthy es digna de confianza, because the resurrection is true. porque la resurrección es verdad. Nothing can keep Jesus from keeping his promises, Nada puede impedirle a Jesús cumplir sus promesas, not even death. ni siquiera la muerte. And because of that, Y por eso we can have peace es que podemos tener paz, because we follow a God who is good porque seguimos a un Dios que es bueno and who is trustworthy y digno de confianza, because he really is who he says he is. porque Él es quien realmente dice que es. It seems to me that as modern people, Me parece que como personas modernas, part of our belief in God parte de nuestra fe en Dios happens within the context of subconscious disbelief.
se da en un contexto de incredulidad subconsciente. We have this worry that maybe God isn't actually who he says he is. Tenemos esta preocupación de que quizá Dios no sea realmente quien dice ser. Maybe he isn't present with me like he says he is. Quizá no esté presente como dice estarlo. Maybe he isn't patient like he says he is. O tal vez no es paciente como dice serlo. Maybe he's not even there like he says he is. O tal vez no está realmente ahí como dice que está. And there are moments, Hay momentos, like how the disciples must have felt when they saw Jesus get buried in a tomb, al igual que debieron haberse sentido los discípulos al ver que enterraban a Jesús en su sepulcro, that we can be overwhelmed by the worry que podemos estar abrumados por las preocupaciones and by the confusion of life. y la confusión de la vida. And we can wonder if God is actually good. Y nos preguntamos si Dios es realmente bueno. We wonder if he really is who he says he is. Nos preguntamos si realmente es quien dice ser. Do you know what I'm talking about? ¿Saben a lo que me refiero? Have you ever wondered if God really is who he says he is? ¿Alguna vez se han preguntado si Dios es realmente quien dice ser? If he really does hold your life? Si realmente tiene tu vida en sus manos. If he really does care for you? Si realmente se preocupa por ti. If he really can redeem you? Si realmente puede redimirte. In the midst of those fears, En medio de esos temores, the truth of the resurrection brings peace. la verdad de la resurrección trae paz. Because the resurrection teaches us there is nothing Porque la resurrección nos enseña que no hay nada that can keep Jesus from doing what he says he will do. que pueda impedir que Jesús haga lo que dice que hará. He does take care of you. Él sí cuida de ti. He is with you. Él está contigo. He does offer you rest. Él te ofrece descanso. And you can know that those things are true Y puedes saber que esas cosas son ciertas. because the resurrection is true. Porque la resurrección es cierta. Because Jesus is who he says he is. Porque Jesús es quien dice ser. So you and I can have peace. Así que tú y yo podemos tener paz. That's number one. Es el número uno. I know that not everyone here likes video games, Sé que no todo el mundo aquí le gustan los videojuegos. but when I was a kid, Pero cuando era niño, one of my favorite things to do was to play Super Mario on my Nintendo 64. una de mis cosas favoritas era jugar al Super Mario en mi Nintendo 64. It was the best. Era lo mejor. The game was divided into different levels, El juego se dividía en diferentes niveles and the way it would work y la forma en la que funcionaba is you would run around doing all of these little tasks es que tenías que ir corriendo de un lado a otro haciendo estas pequeñas tareas that would prepare you for an epic battle against that level's final boss. que te preparaban para una batalla épica contra el jefe final. The final boss was the biggest, baddest, most powerful character in the level of the game. Y el jefe final era el personaje más grande, más malo y más poderoso de ese nivel. And I spent hours Y pasé hours of my childhood horas de mi infancia, as a little Italian plumber como un pequeño fontanero italiano, fighting final bosses in Super Mario. luchando contra jefes finales en Super Mario. Now, if you and I ever had a final boss, Si tú y yo alguna vez tuvimos un jefe final, it would be the power of sin and death. sería el poder del pecado y la muerte. In the Bible, En la Biblia, sin and death feed into one another. el pecado y la muerte se alimentan mutuamente. Over the course of the Bible, A lo largo de la Biblia, you read time and time again how sin leads to death emotionally. se lee una y otra vez cómo el pecado conduce a la muerte emocional, Sin leads to death spiritually. a la muerte espiritual Sin leads to death physically. y a la muerte física. Sin in the Bible is described as slavery. El pecado se describe como esclavitud, It's described as terror. como terror, It's described as guilt. como culpa, It's described as relational brokenness. como ruptura relacional. And it all funnels toward one inevitable end: Y todo ello conduce a un final inevitable, death and decay. la muerte y la decadencia. It is our greatest enemy. Es nuestro mayor enemigo. And because the resurrection is true, Y como la resurrección es una realidad, you and I can have peace tú y yo podemos tener paz, because sin and death porque el pecado y la muerte have lost. han sido vencidos. We are given this great picture in verses 19 to 28. Tenemos esta imagen en los versículos 19 to 28. 19 al 26. Jesus comes to the place where the disciples are hiding, Jesús viene del sitio donde los discípulos se están escondiendo and he stands in front of them. y se está parado entre ellos. The man that they loved, El hombre que ellos aman, their friend, su amigo, their leader, su líder, he had just been brutally executed in front of their own eyes. acaba de ser brutalmente ejecutado ante sus propios ojos. They're terrified about what's about to happen. Están aterrorizados por lo que está a punto de suceder. They don't know what their next step should be.
no sabe cuál debe ser su próximo paso and they are hiding. y se están escondiendo. When suddenly Jesus is there. Cuando de repente Jesús está ahí, He's right there, está justo ahí, standing in the room with them alive. de pie en la habitación con ellos, vivo. I mean, what a moment that must have been. Imagínense qué momento debió haber sido ese. The first time Jesus appears to the disciples, Thomas is not there. La primera vez que Jesús aparece a sus discípulos, Tomás no estaba ahí. We don't know why. No sabemos por qué. But John tells us that the other disciples tell Thomas that Jesus is alive. Pero Juan nos cuenta que cuando los otros discípulos le dicen a Tomás que Jesús está vivo, Dude, he was just here. es, oye, estaba justo aquí. You just missed him. Te lo perdiste. And he doesn't believe it. Él no lo cree. He says, I won't believe it Él dice, no lo voy a creer unless I see it with my own two eyes hasta que lo vea con mis propios ojos and until I touch him myself. y hasta que lo toque yo mismo. And then a week later, Jesus is there again. Y entonces, una semana más tarde, Jesús vuelve a And, aparecer. and Thomas puts his fingers in the holes in Jesus' hands Y Tomás mete el dedo en los agujeros de las muñecas de Jesús, where he was nailed to the cross. donde fue clavado en la cruz. And Thomas puts his hand on the side where he was pierced by a Roman spear. Y pone su mano en el costado donde fue traspasado por una lanza por un soldado romano. And there are so many things that are so incredible about this scene. Y hay tantas cosas increíbles sobre esta escena, But I am particularly amazed by the fact that Jesus has just risen from the dead. pero lo que más me sorprende es el hecho de que Jesús acaba de resucitar de entre los muertos. He was dead. Estaba muerto, He is now alive. ahora está vivo He has demonstrated that the power of God is stronger than death. y ha demostrado que el poder de Dios es más fuerte que la propia muerte. And even in that victory over death, Y aún en su victoria sobre la muerte, he still has holes in his hands and his side. sigue teniendo agujeros en sus muñecas y en su costado. I mean, if you have power over death, Es decir, si tienes poder sobre la muerte, surely you can heal a hole in your hand. seguro puedes curar un pequeño agujero en tu muñeca. But Jesus is recognized after his resurrection Pero a Jesús se lo reconoce tras su resurrección by the marks of his crucifixion. por sus marcas de la crucifixión. His victory over death Su victoria sobre la muerte is made obvious by the wounds that he carries with him in his body. se hace evidente por las heridas que lleva consigo en su cuerpo. That's how Thomas recognizes that it's actually Jesus Así es como Tomás reconoce que realmente es Jesús, and not some ghost no un fantasma or some random guy pretending to be Jesus. o un tipo cualquiera que se hace pasar por Jesús. Jesus really did it. Jesús realmente lo logró, He really conquered death. realmente venció la muerte. Look, I can see his wounds. Mira, puedo ver sus heridas. And when Thomas realizes this, Y cuando Tomás se da cuenta de esto, you get the sense that he is so astounded tiene la sensación de que está tan asombrado that he can't say anything que no puede decir nada, except whisper 5 words, excepto susurrar 5 palabras. my Lord and my God. Señor mío y Dios mío. For Thomas, there is no question. Para Tomás no hay duda, There's no doubt anymore. no hay ninguna duda. Jesus has done it. Jesús lo consiguió. He has defeated sin and death. Ha vencido al pecado y a la muerte. As I have looked at the news recently, Al ver a las noticias últimamente and as I've walked with friends and family in difficult situations over the past 2 years, y al acompañar amigos y familiares en situaciones difíciles durante el último año o dos, I have found myself coming back to a similar question over and over. me he encontrado volviendo una y otra vez a una misma pregunta. What is the strongest power in the world? ¿Cuál es el poder más fuerte en el mundo? What power has the last say in the world that we live in? ¿Cuál poder tiene la última palabra en el mundo en el que vivimos? Is it social media algorithms? ¿Son los algoritmos de las redes sociales, Is it geopolitics? la geopolítica, War? guerra, Greed? la codicia? Is it a medical diagnosis? ¿Es un diagnóstico médico? Is it ¿Es addiction? la adicción? Is it ¿Es anxiety? la ansiedad? What is the strongest power in the world? ¿Cuál es el poder más fuerte del mundo? And I think most of us could look at the lives of the people that we love. Creo que la mayoría de nosotros podríamos fijarnos en las vidas de las personas que amamos. We could look at things happening in the world that we live in,
Podemos fijarnos en lo que ocurre en el mundo en el que vivimos. We could even look inside of ourselves Podemos incluso mirar dentro de nosotros mismos, at our own motivations a nuestras propias motivaciones, and our own longings. a nuestros propios anhelos. And we could probably come up with a lot of different answers to that question. Y probablemente se nos ocurrirían varias respuestas posibles a esa pregunta. But the profound importance of Easter Pero la importancia más profunda de la Pascua is that it teaches us that the strongest power in the world is none of those things. radica en que nos enseña que el poder más fuerte del mundo no es en ninguna de estas cosas. It's not war. No es la guerra, It's not anxiety. no es la ansiedad, It's not even death itself. no es ni siquiera la muerte misma. The strongest power in the world is resurrection. El poder más fuerte del mundo es la resurrección. Resurrection is the final boss of final bosses. En la resurrección es del jefe final de todos los jefes finales. And when Jesus is raised from the dead, Y cuando Jesús resucita de entre los muertos, the Bible says that he has realigned the trajectory of human history. la Biblia dice que ha reorientado la trayectoria de toda la historia de la humanidad. He has unleashed a power that cannot be beaten. Ha desatado un poder que no puede ser vencido. The power of El resurrection. poder de la resurrección. The power of resurrection takes men and women like you and me, El poder de la resurrección toma hombres y mujeres como tú y como yo, who were dead in our sins, que estábamos muertos de nuestros pecados, and it makes us alive in Christ. y nos da una vida en Cristo. The power of resurrection El poder de la resurrección takes people who once were burdened by insecurity and fear, toma personas que antes estaban agobiadas por la inseguridad y el miedo and gives them a new identity in Jesus. y les da una nueva identidad en Jesús. The power of resurrection El poder de la resurrección takes people who once felt empty and hopeless toma personas que antes se sentían vacías y sin esperanza and gives them new life y in les Jesus. da una nueva vida en Jesús. And because of that, Y por eso Jesus can say to us today, peace be with you. Jesús puede decirnos hoy, la paz esté con ustedes. Because ultimately, Porque en la última instancia, the power of resurrection means that whatever the challenging circumstance of my life, el poder de la resurrección significa que sean cuales sean las circunstancias difíciles de mi vida, no matter how difficult life may come to be, no sin importar cuán difícil llegue a ser la vida, my life mi vida and this world y este mundo will not end in death, no terminarán en la muerte, but in life. sino en la vida. This is the power of resurrection. Este es el poder de la resurrección. And this is what Jesus unleashes on the world when he walks out of the grave. Y esto es lo que desata en el mundo cuando sale de la tumba. And the invitation to you and me Y la invitación que nos hace a ti y a mí is to follow the example of Thomas, es seguir el ejemplo de Tomás, to look at the holes in Jesus' hands and his side, mirar los agujeros en las manos y el costado de Jesús and realize what it means y comprender lo que esto significa. to see that Jesus really did it. Ver que Jesús realmente lo logró. He really did break the power of sin and death. Realmente rompió el poder del pecado y la muerte. Sin and death really have lost. El pecado y la muerte realmente han perdido. And we don't live in a world defined by those things anymore, Y no vivimos en un mundo definido por esas cosas, ya no más, but by the power of a God who is determined to bring life. sino por el poder de un Dios decidido a traer vida, So we can have peace. para que podamos tener paz. And I want to ask you, Y quiero preguntarles, is there an area of your life ¿hay algún ámbito en su vida where you need to experience the peace and the power of resurrection today? en el que se necesita experimentar hoy la paz y el poder de la resurrección hoy? Is there an area of your life ¿Hay algún ámbito en su vida that needs to be raised to life by the power of the God of resurrection? que necesite ser resucitado por el poder del Dios de la resurrección? Will you bring those things to Jesus today? ¿Llevará esas cosas a Jesús hoy? Dear friends, Queridos amigos, Jesus has risen. Jesús nos dice, Jesus has risen. Jesús ha resucitado. If you are in Christ, Si estás en Jesús, en Cristo, the power that has the final say el poder que tiene la última palabra in your life en su vida is not brokenness, no es la pobreza, quebrantamiento. el quebrantamiento, It's not fear. no es el miedo, It's not sin. no es el pecado, It's not even death. ni siquiera es la muerte. Jesus has overcome
those things. Jesús ha superado esas cosas. Resurrection cannot be beaten. La resurrección no puede ser sobrepasada. And so Jesus says to us, Así que Jesús nos dice, peace be with you. la paz esté con vosotros. Because he really is who he says he is. Porque Él es realmente quien dice ser. And he really has broken the power of sin and death. Y realmente ha quebrantado el poder del pecado y de la muerte. So we can join Thomas today Así que hoy podemos unirnos a Tomás and stay full of love and admiration. y llenos de amor y admiración, We can worship Jesus, podemos adorar a Jesús, my Lord Señor mío and my God. y Dios mío. Can we pray to this Jesus today? Oremos hoy a este Jesús. As we do, I want to invite Rigo and Amsterdam and Emma to come to the front. Mientras tanto, invita a Rigo, Emma y Amsterdam a venir al frente. Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, Señor Jesús, thank you that you offer us peace gracias por ofrecernos paz, because you really are who you say you are. porque tú realmente eres quien dice ser. Lord, I pray for each person here Señor, oro por cada persona aquí, that they would see you as you are, que te pueda ver como eres, that they would experience your faithfulness que pueda experimentar tu fidelidad and the fact that you are trustworthy. y el hecho de que tú eres digno de confianza. And Lord, thank you that you have broken the power of sin and death, Y Dios, gracias por haber roto el poder del el pecado y la muerte. and that we, with you, are raised to new life. Y que yo y todos nosotros vamos a subir a una nueva vida. Thank you for resurrection. Gracias por la resurrección. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. We will worship you today, Te adoramos hoy, our Lord nuestro Señor and our God. y nuestro Dios. Amen. Amén.